vamos a ir a la clase de hoy. Vamos a terminar hoy de hablar acerca del mundo. Esta es la tercera clase sobre el mundo en el marco de este estudio sobre el reino de Dios, donde estamos usando mi libro, El Reino de Dios. Y estamos en el capítulo 16 del libro. Para los que van siguiendo, estamos siguiendo el esqueleto del capítulo. Entonces, si tú tienes el libro y te gusta ir siguiendo, puedes ir siguiendo la lectura. Si no lo tienes, no hay problema, igual puedes ahí ir escuchando, tomar apuntes, no hay ningún problema. Pero si lo tienes, vamos allí siguiendo. Y hoy vamos a arrancar hablando sobre el espíritu del mundo y el espíritu de la era. Vamos a hablar de esto que en alguna otra oportunidad lo hemos explicado, la diferencia entre el mundo y la era, la época, que no es lo mismo, pero están relacionados. Y esto es muy importante porque el mundo, hemos hablado ya bastante del mundo, no améis al mundo, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. O sea, es un sistema anti-Dios. Entonces a estas alturas nosotros ya no queremos tener nada que ver con el mundo. El tema es cómo se presenta el mundo ante nosotros. Bueno, en cada era, en cada época, se ha presentado de una forma diferente. Entonces la era es el envoltorio que usa el mundo para renovar su estrategia con una nueva generación, porque nosotros no vivimos en la misma generación que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Hace 100 años atrás, ninguno de nosotros estaba en esta tierra todavía, ¿verdad? Y nuestros ancestros que estaban acá hace 100 años batallaban con otras cosas. Con otras cosas. No, la Jimena no estaba acá hace 100 años. Nadie estaba acá hace 100 años. Ya, 150, ahí sí la hermana Jimena queda afuera. 150 años atrás. Por ejemplo, cuando tú tratas con jóvenes, redes jóvenes, uno de los temas inevitables que hay que tratar es la pornografía. Pero hace 150 años no existía la pornografía. O sea, toda esta tentación que hoy día los jóvenes tienen, bueno, y no solo los jóvenes, todos, tienen en un clic en su teléfono, que está en su bolsillo, no existía hace 100 años. No existía. Para tener pensamientos impuros tenía que imaginárselo. No había un celular. No sé si me explico. O sea, hay cosas que son muy distintas a épocas anteriores. Y también lo que hace 100 años se vivía con las tecnologías que habían, con las cosas que se fueron construyendo, las cosmovisiones inherentes a esa época, era muy distinta a lo que se batallaba 200 años antes. O sea, cada época tiene una expresión particular del mundo, del sistema. Entonces vamos a explicar cómo se relacionan estos dos conceptos, el mundo y la era, y cómo se diferencian también. Acá, dijimos que la palabra mundo en la Biblia es la palabra griega cosmos, el sistema del mundo, este sistema anti-Dios, sin Dios y también anti-Dios, se opone a Dios y a Cristo, anticristo. Cosmos. Ahora, cada vez que la Biblia habla de una era o de una época o de un siglo, que serían sinónimos, es la palabra griega aion, A-I-O-N, aion, que significa una época o una era como un periodo de tiempo caracterizado por las cualidades espirituales o morales representativas. Eso significa que una era o una época no siempre dura lo mismo que la anterior. O sea, ha habido una sucesión de épocas, una tras otra. La era, no sé, qué sé yo, depende cómo uno las quiere ir analizando, pero podríamos decir estamos en la era posmoderna. Y antes de eso vino la era moderna, antes de eso vino la era del Renacimiento, la era medieval, y cada era tiene inherente una cosmovisión, una forma de pensar, una forma de ver la vida, tentaciones, situaciones que se dan. Entonces, cada era no duró exactamente lo mismo que las otras. Puede haber una era que dure 50 años, una era que dure 100, 200, 300. No tiene que ver con una duración de tiempo. Lo que define una era es las características predominantes, su cosmovisión, su forma de pensar. Y finalmente, cada era es un espíritu, el espíritu predominante de la época. Y el mundo también es un espíritu. Tenemos acá 2 Corintios 2:12,
que dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que el mundo es un espíritu. Cuando tú batallas con mundo, no estás batallando simplemente con una estructura de pensamiento, es un espíritu detrás, el espíritu del mundo, el espíritu mundano. ¿Y cómo se expresa el espíritu del mundo? A través del espíritu predominante de la época. Entonces, el mundo, el aión, ya tiene unos 6.000 años operando aproximadamente desde la caída de Adán. Tú vas haciendo las cuentas, desde Adán hasta Cristo hay aproximadamente unos 4.000 años, más los 2.000 de ahora, aproximadamente como 6.000 años operando el cosmos, el mundo, comprende todo el tiempo desde la caída de Adán y Eva hasta la segunda venida de Cristo. Todo eso es el mundo, el cosmos. Un aión, una era, es un periodo de tiempo dentro del mundo, dentro del cosmos. ¿Me explico? Entonces, el mundo es una sucesión de eras, una tras otra. Todas las eras que se van poniendo una después de la otra, eso es el mundo. Entonces, una era es un periodo de tiempo, es un subperiodo dentro de el mundo, la duración del mundo. Y cada era ha sido marcada por una característica predominante, características particulares, distintivas. Pablo batallaba en su época de cómo era la era de Pablo, el espíritu predominante de la época de Pablo, las filosofías griegas, por ejemplo. O sea, toda esta filosofía griega, distintas ramas, Pablo batalló mucho con eso, y la iglesia primitiva batalló mucho, mucho. Pablo decía, los griegos buscan sabiduría, los griegos lo único que quieren es escuchar algo nuevo, decía Pablo también. Y ya en los tiempos de, cuando estaba a punto de morir el apóstol Juan, o sea, cercano al año 100, y él escribe el Apocalipsis, y él escribe su última epístola. Tú en las epístolas de Juan ves una advertencia contra el gnosticismo que estaba comenzando a aparecer. El gnosticismo con G, gnosticismo, que es una corriente que mezclaba ideas filosóficas griegas y espiritistas y demoníacas, invocación de demonios, con la fe cristiana. Y los primeros 2 siglos la iglesia tuvo que batallar profundamente con el gnosticismo, porque habían grupos que eran seducidos por estas doctrinas que estaban mezcladas con filosofías griegas, con religiones griegas, y que corrompían la iglesia. Y tú lees los escritos, tú los puedes leer, los primeros padres que le llaman, que como dice el apóstol Lucas, no sé quién les puso así, bueno, les llaman los padres apostólicos, los padres apologistas, que son los de los primeros 2-3 siglos. Escriben mucho en contra del gnosticismo, porque ellos en su época batallaban con la filosofía griega. ¿Alguien aquí ha leído a Platón? ¿Alguien aquí ha leído a Sócrates? ¿Alguien ahí? Nadie, pues, nadie. La Cintia, bueno, la Cintia. Entonces, ¿en serio? Bueno, el resto aquí no, son minoría. Son minoría. Lo que intento decir es que en general la gente de nuestra época no batalla con las filosofías griegas. No existe. Si tú lo quieres leer, vas, compras el libro, lo lees en PDF, está todo en internet, pero nuestra era no batalla con la filosofía griega. Tú no te sientas acá en el culto a filtrar desde la óptica de la filosofía griega lo que estás escuchando, porque no es el espíritu predominante de esta época. Era en la época de Pablo. En la época de Abraham, Abraham batallaba con el espíritu de Sodoma. Y todo lo que operaba allí en Sodoma y Gomorra, toda la impureza, todos los pecados que se cometían allí, que no era solamente pecado, era una manera de pensar y de vivir. El espíritu del mundo, el espíritu de la época. Probablemente quizá con eso no batallamos. Hay otras cosas en nuestra época, en la época que nos tocó vivir, con las cuales nosotros batallamos. Cada siglo, cada época se ha caracterizado por una forma de pensar y de ser específica, por una característica distintiva. El espíritu del mundo se expresa por medio del espíritu de la era. Es por eso que en cada época el mundo ha tenido una expresión diferente. Sin embargo, es el mismo mundo que solo cambió de forma. Satanás va renovando sus estrategias. Inaugura una nueva era o época con un espíritu predominante, el espíritu de la era. Seduce a la iglesia, corrompe la iglesia. Luego Dios levanta un remanente de gente que recupera el diseño eterno de Dios, y la iglesia se vuelve inmune a la operación del espíritu de esa era. ¿Qué hace Satanás?
que maneja el cosmos, el mundo. Crea una nueva era, un nuevo espíritu de la era, distinto. Va renovando sus estrategias. Y cada generación le toca batallar con distintas cosas. Y nosotros, si tú dices una generación va de los 0 a los 100 años, todos los que estamos vivos en un periodo determinado, estamos batallando con cosas que antes no se batallaron. Y probablemente si el Señor aún no viene, los que vengan después de nosotros van a batallar con otras cosas. O sea, imagínate un mundo donde todo sea controlado por inteligencia artificial, por realidad virtual, donde ya nadie va a manejar los autos, porque todos van a ser como los autos Tesla que se manejan solos, o los autos de Google o de Tesla, ¿cuáles son? Mira, estoy súper desactualizado. Es un mundo muy distinto. Ellos van a batallar con otras cosas. Nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, si el Señor aún no viene. Si el Señor aún no viene. Entonces, a nosotros nos toca discernir qué es lo que opera en nuestra era. ¿Cuál es el pensamiento predominante de nuestra época? Es mucho más fácil discernir la época con la que batallaron nuestros hermanos de otras épocas que la época con la que batallamos nosotros, porque la era, el espíritu predominante de la era nos forjó, moldeó nuestra manera de pensar, nos impregnó con su cultura, nos hace vivir para sus ideales. Entonces nosotros venimos ahora al Señor después de una X cantidad de años que vivimos en el sistema y venimos improntados con la manera de pensar del sistema. Por eso tenemos que desmoldarnos. Por eso Pablo dice en Romanos, no os amoldéis al mundo actual, no se amolden a esta era. O sea, es desmoldarnos de la era. Ese es el desafío para ser vencedores. Desmoldarnos de la era que nos tocó vivir. Y hay varias cualidades, vamos a mencionar algunas, y queda como tarea y trabajo para nosotros ir examinando cuáles cosas en esta era nos han atrapado, nos han seducido. Esto es muy sutil, pero lo vamos a ir desglosando. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, fíjate, dice el Dios de este siglo, o de este aión, el Dios de esta era. Satanás es ese, Satanás se le llama con D minúscula, el Dios de esta era. O sea, el que controla esta era en la cual nosotros vivimos, que es una expresión del sistema del mundo. Ese es Satanás. Nuestra época siempre estará en contra de la voluntad de Dios y el propósito que se ha propuesto es cegar el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. La era. En la época de Pablo el espíritu predominante era en la cuenca del Mediterráneo el espíritu griego, porque por ejemplo en China operaba otro espíritu. Había también otra civilización muy grande, por ejemplo. Acá en América operaban otros espíritus en esa era, pero en el Mediterráneo el espíritu griego. El fundamento del espíritu griego es la búsqueda de la sabiduría por medio de la razón, el razonamiento. Ahora, este espíritu perfectamente puede volver en nuestros días. Cuando todos queremos razonarlo del espíritu. Puede volver al espíritu griego, pero eso es otro tema. Habían diversas subcorrientes en esta línea de pensamiento. Pablo dice en 1 Corintios 1:22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Una constante búsqueda de sabiduría. Y los judíos, en ellos operaba otro espíritu, un espíritu legalista que buscaba siempre señales sobrenaturales, pero no querían vivir en lo sobrenatural o en lo espiritual, no querían vivir conforme a la ley de Dios, querían ver algo impactante, ¿no? Eran legalistas, eran religiosos. Por eso Pablo decía, yo no doy golpes al aire. Pablo entendía cómo combatir el espíritu de la era. Nosotros tenemos que ser gente entendida en esto, primeramente por causa de nosotros, desmoldarnos de la era que nos tocó vivir. Yo puedo decir, y lo digo con total responsabilidad, que como iglesia de Cristo, a lo menos en Occidente, nos hemos amoldado a la era. No puedo hablar por la de Oriente porque la conozco aún poco, pero puedo hablar de lo que conozco. Hablemos de nuestro país. Nos hemos amoldado a la era. Tanto que no nos damos cuenta lo amoldado que estamos. Decimos, no, estamos completamente amoldados.
Entonces, los ideales de esta era, tú ves, no sé, la gente quiere surgir, todos quieren ser emprendedor, pero no les gusta trabajar, no es chistoso. Está este tema de hacerte rico sin trabajar, está este tema de que no, yo voy a llegar a todo este tema, como, no es la palabra como un arribismo, pero es como la meta de la gente es como surgir, llegar lo más arriba posible, y si ya tienen una buena situación, bueno, entonces quiero serme rico y quiero ser millonario. Todo este tema de surgir, que no está mal surgir, ojo, no está mal, pero hace que cuando tú citas a la gente, un día extra a la semana, llegan 3, llegan 5. Todos están muy ocupados tratando de surgir. Están todos trabajando horas extra, esclavizados voluntariamente, nos absorbe. Cuando yo era universitario, por ejemplo, no es que tengo clase, no es que tengo ayudantía, no es que yo voy a hacer ayudantía. Yo me acuerdo de un semestre que yo hice 3 ayudantías, me pagaban así, pues, está bueno. Pero claro, después uno dice, no tengo tiempo para el Señor, pero sí, lógico, pues, lógico, te absorbió la era. Después uno entra a trabajar, no, pero ¿cómo voy a pedir un día para ir a la convención? ¿Qué va a pensar de mi jefe? Después no me da oportunidades, pues. Y así empezamos. Yo me acuerdo que yo trabajaba horas extra gratis porque yo quería llegar a jefe, y llegué a jefe, pero ¿a qué costo también? Entonces, eh, nos ha absorbido, estamos amoldados a la era. Todavía nos parece violento, nos parece radical, nos parece extremo que alguien, por ejemplo, abandone su trabajo para dedicarse al ministerio. En mi caso, yo dejé mi trabajo y yo he visto gente que me ha mencionado como un ejemplo, oye, pues mira cómo él dejó su trabajo. ¿De verdad te parece extremo? ¿Te parece violento seguir el llamado de Dios? Que el mundo nos amoldó, nos amoldó. Nosotros estamos amoldados. De hecho, ahora en el nuevo libro dedico un capítulo solo a la era. Profundizamos más. Léelo, no voy a hacer un spoiler. Pero este tema nos tiene secuestrados, la era nos secuestró. Y si no nos demoldamos, bueno, un poquito. Una de las cosas que hablo, porque la era, bueno ya, si le dan un like, comparto. La era opera no solo en el mundo, también ha permeado en la iglesia. Y cuando tú lees el libro de Apocalipsis, tú ves una progresión de 7 iglesias a las cuales el Señor escribe en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. O el Señor manda a escribir. Estas 7 cartas a 7 iglesias, que son una exhortación primero a 7 iglesias locales de ese tiempo y que estaban en ese lugar. Había una iglesia en Esmirna, había una iglesia en Sardis, había una iglesia en Filadelfia. Esas eran iglesias reales de ese lugar con los problemas reales que se mencionan allí. Y él estaba resolviendo un problema inmediato allí, real y literal. Además, es una exhortación a las iglesias de todos los tiempos y de todo lugar, porque cualquier iglesia local podría en algún momento determinado atravesar por una etapa que se encuentra en una de esas 7 realidades. Nosotros como iglesia local podríamos estar viviendo un momento tipo Sardis. Tienes nombre de que vives pero estás muerto. Podríamos estar atravesando una época tipo Esmirna, en persecución. Podríamos estar atravesando una época tipo Éfeso. Has perdido el primer amor. Podríamos perder el primer amor. O sea, es una exhortación a todas las iglesias de todos los tiempos. Pero además, muchos eruditos concuerdan en que hay una progresión donde proféticamente se revela la historia de la iglesia en estas 7 iglesias. Donde la iglesia posapostólica vendría a ser Éfeso, después viene la iglesia perseguida bajo el Imperio Romano, que sería Esmirna, después viene la iglesia que se casó con el sistema político, que vendría a ser Pérgamo, cuando empiezan a casarse con el poder imperial romano. O sea, está bien, ya, no vamos a perseguir más a la iglesia, pero tenías que meter al emperador romano en un concilio para discutir la Trinidad. ¿Era necesario en Nicea que estuviera Constantino? No, eso es promiscuidad. Y Pérgamo es Pérgamo. Después viene Tiatira. Tiatira representa la iglesia medieval, la iglesia que
estaba completamente corrompida por haber abierto la puerta a los que no tenía que abrir la puerta y adorando ídolos. Por eso tienes a Jezabel que enseña a adorar ídolos. Después tienes Sardis, que es la iglesia reformada, que después de la primera generación de lumbrera, es una iglesia que tiene nombre de que vive pero está muerta. Tiene la doctrina correcta pero sin la vida. Terrible. Después viene Filadelfia, ¿verdad? ¿Vamos bien? Los que se la saben, viene Filadelfia, que es el recobro de la verdadera vida de iglesia. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Es la iglesia que va a ser arrebatada. Por eso que el Señor le habla allí a esa iglesia de que va a ser librada, va a ser guardada del periodo de prueba y de tribulación que vendrá sobre la tierra, que va a ser arrebatada antes de la tribulación. Esa es la iglesia de la que nosotros tenemos que ser parte, Filadelfia. Y al final viene la Odisea. Dije las 7, ¿cierto? ¿Me faltó alguna? ¿No? Dije las 7. La Odisea es la iglesia de los últimos tiempos. Y lo que caracteriza a la Odisea es que es tibia, es la tibieza espiritual. Y el Señor le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza. ¿Qué es lo que caracteriza a la iglesia de nuestros días en esta era que nos tocó vivir? Es la tibieza. Tenemos una iglesia tibia. Tibia. Y no hablo solo de nuestra congregación, ni hablo de nadie en particular aquí. No, esto no es una acusación contra nadie. Pero como iglesia del Señor, hablo a lo menos por Occidente. Creo que ya estamos en esa época de la Odisea. Terrible. La tibieza. Si tienes dudas de que hay tibieza, cita a la gente un sábado a las 10 de la mañana, no llega nadie. En mis tiempos, cuando yo iba a la red de jóvenes, pero no de líder, cuando yo era el joven que asistía, adolescente, ¿sabes qué? Nos juntábamos a las 6 de la mañana a orar en el templo, con un montón de cabros que llegamos, ¡vamos a orar! Apasionados. Yo ni hago el intento de citar jóvenes a esa hora. Voy a llegar solo. Me acuerdo que salíamos a predicar a las calles, salíamos... ¿Qué nos está pasando? Somos tibios. Claro, el problema es que uno dice, pucha, pero es que tengo tantas responsabilidades, que el trabajo, que la familia, que no me alcanza para llegar a fin de mes, que tengo que hacer hora extra no porque quiera, si nadie aquí hace hora extra por gusto, o no. Uno lo hace porque necesita la plata. Me acuerdo cuando hice mi primera práctica y me ofrecieron que ando horas extra. Y me la iban a pagar y dije, ya, ¿acá cuánto pagan? 1.000 la hora. No, ya. Y los chiquillos me dijeron, es que yo necesito la plata, pues. ¿Qué voy a hacer? Que me pagaran 500 pesos me quedo igual. Bueno, triste, ¿eh? Pero ¿cuál es el punto? Somos tibios. Entonces, la era afecta no solamente afuera en el mundo. La era ha permeado la iglesia. Y la era que nos toca enfrentar hoy es la Odisea, es la tibieza. Horrible, ¿eh? ¿No? Horrible. Ese es el desafío, es desmoldarnos de la Odisea para hacer Filadelfia, ser una iglesia ardiente en el espíritu, que no hayan excusas para servir a Dios. Y no significa que renuncies a tu trabajo, que no cumplas tus responsabilidades, que dejes de pagar las cuentas, porque yo digo para el Señor, no. Hay que ser responsable, hay que hacer lo que te toca hacer. En mi caso, Dios a mí me demandó servirle a tiempo completo en el ministerio, no necesariamente te lo está demandando a ti. Tal vez a ti Dios te demanda estar en tu trabajo, pero allí ser luz, predicar. El otro día me encontré con el pastor Miguel de Temuco, uno de los copastores, de un equipo de pastores bien grande allá. Y él por trabajo lo mandaron a Arica, Antofagasta, no recuerdo, al norte. Lo mandaron al norte. En el avión se fue predicándole a alguien, era un ateo. De vuelta se le fue predicando a otro, un musulmán. En el hotel le predicó a la persona que atendía, se la ganó para el Señor. Entonces él me decía, mi trabajo no es un impedimento, mi trabajo es la herramienta que yo uso para predicar. ¿Ves? O sea, puedes verlo de dos maneras. Yo no estoy diciendo que renuncies a tu trabajo. El tema es para quién vamos a vivir. Y ahí el mundo nos ha permeado. Tenemos una iglesia que se amoldó a esta era. Fuerte, algunos no van a querer leer nada más del libro de Esther. Es el capítulo más suave.
Y no es chiste. Pero es que nos es impuesta necesidad. Ay, Señor. Bueno, avancemos porque tengo que terminar hoy día el tema del mundo. Primera de Juan capítulo 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fuerte, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y yo creo que a esta altura nosotros no queremos amar el mundo. Señor, no quiero amar el mundo. O sea, y si el mundo se presentara frente a ti, así como, no sé, te imaginas si se te pareciera Satanás con unos cachos, con una cola roja, tú dirías, este es el diablo. Obviamente el diablo se va a aparecer a través de una buena oportunidad, ¿no es cierto? De una tentación atractiva, de qué sé yo. Se disfraza de ángel de luz. El mundo hace lo mismo. Si el mundo se presentara claramente ante ti, hola, soy el mundo, un sistema anti-Dios, sirve a mis intereses. No, yo no quiero amar el mundo, yo quiero amar al Señor, ¿verdad? Todos aquí queremos amar al Señor. ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿Cómo nosotros amamos al mundo? A través de la era que nos tocó vivir. Amamos la era en que vivimos. Amamos las cosas de esta era. Los ideales, los objetivos de vida de esta era. Como nos moldearon, a través de nuestra era, nosotros amamos el mundo. Por eso tenemos que sacudirnos de la era, tenemos que desmoldarnos de la era. Y Juan, el apóstol Juan menciona tres cosas que hay en el mundo. Menciona los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Acá en este versículo que acabamos de leer. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne son los apetitos carnales inclinados al pecado. Eso está fácil, ¿cierto? Todos los apetitos de la carne. Los deseos de los ojos son los apetitos del alma. ¿Cuántos sabían que el alma también tiene apetitos? Los apetitos del alma, que es estimulada por los ojos. Interesante que cuando Satanás quiso tentar a Eva, primero y después Eva le dio a Adán, cuando Satanás tentó a Eva, lo que hizo fue mostrarle el producto, le mostró el fruto y dijo, mira, es un fruto hermoso y codiciable a la vista, le entró por los ojos. Y ella miró y ella no miró y pensó, uy, debe ser dulcecito. Ella miró y pensó, yo podría ser igual a Dios. O sea que por los ojos entró directo al alma, no entró al cuerpo. Ella no es que estaba en ayuno y miró la manzana y no se aguantó, no. Ella fue tentada en el alma. Eva fue tentada, y nosotros somos tentados también en el alma, los deseos de los ojos. Nuestra alma tiene apetitos, tiene inclinaciones, tiene deseos. Y la vanagloria de la vida es el orgullo, la jactancia y la exhibición vana de las cosas materiales. Entonces, a través de la era que nos tocó vivir, nosotros amamos al mundo, amamos al sistema. Todo aquello que para este mundo es valioso para Dios no lo es, y todo aquello que es valioso para Dios, el mundo lo tiene por basura. Por ende, seguir al Señor, ¿alguien quiere seguir al Señor? Seguir al Señor es ir contra la era, contra el mundo, es romper con la lógica del sistema y de la gente que nos rodea, tus amigos, tus familiares, al costo de que te llamen loco y determinarse a vivir para lo eterno. Eso es ir contra la era. Es para radicales, es para vencedores. Pero nosotros queremos ser vencedores. Amén, nos vamos a quedar a mitad de camino. No estamos corriendo esta carrera, como dice Pablo, a ver en qué puesto llego. No, estamos corriendo para ganar. Estamos corriendo para ser vencedores, para recibir la corona. Estamos corriendo, Pablo dice, no doy golpes al aire, así como imagínate ir a pelear una pelea de box y estar así como, no, tú quieres ganar, ¿no es cierto? Tú le pegas, ojalá para noquear al otro boxeador. Esto es lo mismo, corramos para ganar. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay espacio acá para ser tibios o para ser híbridos. Si yo soy amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Y quiero volver a repetir, no significa que nos vayamos a vivir a una montaña aislada, a un convento, no significa que nunca más te juntes con la gente de tu trabajo,
Y una vez conocí a alguien que le preguntaron, tenían un compañero cristiano en el trabajo, y ellos no eran cristianos, había un cristiano. Y ese que está ahí, no, ese es canuto, no habla. Dice que somos todos pecadores, llega con sus audífonos, con su alabanza, se sienta callado, trabaja y se va. No habla con nadie. ¿Cuándo va a ganar alguien así? O sea, eso no es aislarnos de la gente. Es un tema en el espíritu, no contaminarnos en el espíritu. Entonces nos toca ahora identificar cuál es el espíritu predominante de la época que nos tocó vivir. Hay varias cositas allí, vamos a mencionar solamente algunas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé discernimiento de todo lo que forma parte de la mente y la cultura del mundo en nuestra época y que no está de acuerdo al diseño eterno. A veces es más fácil discernir lo que operaba en otra era o lo que opera en esta era, pero al otro lado del mundo. Por ejemplo, cuando tú lees los libros de los chinos, los hermanos chinos son capos, pero tú los lees y tú te das cuenta de detallitos. Es muy bueno. 90 y tanto % oro puro. Pero hay detallitos. Por ejemplo, ellos coartan el ministerio de la mujer. Hay misoginia. La cultura china, que pone a la mujer en un segundo plano, se les permeó en su evangelio. Entonces la mujer no puede hablar, no puede profetizar, no puede predicar, no puede hacer nada. Es un adorno. Y más encima que se ponga velo. Es como, no, feo el pelo, no, póngase velo. Se les pasó. Entonces, claro, nosotros que no tenemos ese sesgo, leemos sus libros y al tiro nos salta. Oye, no, esto no. Todo esto sí, pero este detallito no. Pero nosotros tenemos otros sesgos en nuestra cultura occidental y esos se nos pasan y no los vemos. Entonces leemos la escritura y inconscientemente la acomodamos a nuestra cultura. O sea, es más fácil ver lo que está pasando al otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque la cultura del mundo o de nuestra época y de nuestro lugar está demasiado enraizada en nosotros desde que nacimos. Si no tienes la cultura del reino, adoptarás la de tu país. Algunas de las características de este aión o de la era que nos tocó vivir a nosotros, el humanismo. Si quieres, anota estas cosas, investígalas después. El humanismo. Eso es de esta era. Hace 300 años no estaba. El materialismo. El hedonismo. El hedonismo es otro de los axiomas de esta era. Todo gira en torno al placer del ser humano. Y entonces venimos al Evangelio y creemos que venimos acá que Dios nos dé algo. Nosotros vinimos al Evangelio no para que Dios me solucione un problema a mí, es para que yo le solucione un problema a Él. Es para que yo colabore en la edificación de su casa. Tenemos un problema nosotros. Hedonismo. Creemos que todo gira en torno a nosotros. Ocultismo. También en esta era opera mucho ocultismo. Ha habido como un resurgir, un despertar, un avivamiento del espiritismo. El satanismo, el espiritismo. La nueva era, que es la nueva versión del hinduismo, la nueva era. Yo ahora estoy estudiando el hinduismo para conocer con qué me voy a enfrentar y todo lo que predica la nueva era es impresionante, impresionante. La nueva era tiene su resurgir de las religiones orientales, sobre todo acá en Occidente. Tú ves los Hare Krishna, tú ves el budismo, incluso formas de hinduismo y unas mezclas raras que inventan. El yoga, yo no entiendo por qué los occidentales hacen yoga. Si tú pudieras ir a la India y ver que el yoga es un ritual de su religión hinduista, tú nunca más participarías en el yoga. Es un ritual espiritual idolátrico donde invocan demonios a través de cada posición de meditación. Se abren a que espíritus entren en ello. Eso es el yoga. A ese nivel nos tiene permeada la cultura. ¿Qué más? Hay ¿cómo lo englobo? Podríamos englobarlo por ejemplo, a ver, estas como tipo teorías de conspiración. Hay una fascinación por los extraterrestres, por los ovnis.
una vez el apóstol Lucas nos hablaba de esto y él nos decía su opinión, su parecer. A ver, obviamente yo le adelanto, los extraterrestres, como estos monitos físicos, digamos, de cuerpo físico, no existen. Lamento decepcionarlo, no existen. Si tú lees Génesis te das cuenta que el hombre es la corona de la creación, el hombre corporativo. Por ende no existe una cultura más avanzada que la nuestra en ninguna otra parte de la galaxia. Lamento decepcionarte. Pero el apóstol Lucas nos decía una vez que en su opinión es muy probable de que los líderes mundiales nos digan que realizaron un contacto extraterrestre. No sé si yo lo alcance a ver, tal vez nuestros hijos. Es muy probable que ellos digan que realizaron contacto extraterrestre. Y es muy probable que ellos lo crean, que ellos crean que es así. Y esos extraterrestres son demonios. Son demonios. Bueno, hay varias cosas que están metidas allí. Bueno, de cierto punto de vista, los extraterrestres son los demonios son de fuera de la Tierra, así que serían como extraterrestres. Bueno. Por ende, hay varios temas que están allí metidos que no quiero entrar, pero que no te extrañe si un día aparecen en las noticias que encontraron una nave extraterrestre, que hicieron contacto, que eso podría pasar y podría ser la antesala para la aparición del anticristo. Ojo ahí, eso podría, no estoy diciendo que vaya a pasar, podría pasar, porque hay una fascinación con este tema y no es casual. No significa que todas las teorías de conspiración sean ciertas. Yo no creo que existan los reptilianos y esas cosas que se mencionaban acá. Pero el hecho de que se hable pudiese ser que el sistema del mundo quiera tomar parte de esas ideas y proponerlas como verdades. No sé, que un día aparezca un líder mundial y diga yo soy un reptiliano, yo soy esto, yo soy un no sé qué, y que la gente lo crea. Buena pregunta. Pregunta acá Eduard, ¿qué explicación van a dar los gobiernos por el arrebatamiento y la desaparición de millones de personas? Bueno, una opción podría ser que digan que nos llevaron los aliens, que fuimos abducidos. Pudiese ser. No lo sé. Por favor, los hermanos de Internet, no estoy diciendo que va a ser así. No lo sabemos. Pero pudiese ser. Pudiese ser. Claro. Ahora, el solo hecho de que esto se hable, que hay una fascinación con esto, mira las películas que sacan. Hay una fascinación con este tema. Eso es de esta era, no es de la anterior. O sea, hay un tema allí. Entonces, que llega gente a la iglesia y que si venimos permeados por esas ideas, entendemos mal el Evangelio. Toda esta teoría de los antiguos astronautas, todo ese tema es parte del espíritu predominante de esta época. Otra cosa que caracteriza esta era es un fuerte espíritu pro homosexualismo, lesbianismo y toda esta corriente LGTBI. Eso caracteriza nuestra era. A los ojos de Dios, el pecado es pecado, punto. Pero pareciera que hoy día es ofensivo para la gente llamar pecado al pecado. Incluso hasta los pastores como que evitan, como que le tienen miedo a qué. Bueno. Y por otro lado, nunca una minoría estuvo tan sobre representada en la toma de decisiones. Bien rara esa democracia. Bueno, en fin, no puedes negar que es una de las cualidades del espíritu de esta era, porque esto no era tema hace 100 años, no era tema. Y homosexuales hubieron siempre, por lo demás. Claro, la palabra dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Claro, o sea, todo lo que es la ideología de género, toda la ideología transgénero, todo eso es parte del espíritu de esta era. Y es volver a la Edad Media a negar toda la evidencia científica respecto a qué es lo que son los géneros y creer en un misticismo improbable que no se puede probar, me refiero, y que los que nos atenemos a la evidencia científica somos retrógradas y discriminadores. Entonces, por ejemplo, está el caso de un hombre que dice ser mujer, que fue un ginecólogo, para que
la examinaran porque ella es mujer. Y el ginecólogo no la o lo quiso examinar porque dijo, yo tengo instrumentos para examinar genitales femeninos. Tú no tienes. Anda un urólogo. ¿Cómo me discriminas así si yo soy mujer? Atiéndeme. Es que yo estudié 10 años para atender genitales femeninos. Es que no me estás discriminando. Y demandó al ginecólogo. Ese tipo de cosas están pasando en esta era que se cree tan avanzada, inteligente y desarrollada. Volvimos a la Edad Media. Bueno, pero no me quiero quedar detenido allí para avanzar. Algunas de las estrategias de Satanás para intentar entorpecer la obra de Dios. Vamos a nombrar 4. La primera, estrategias de Satanás para intentar detener la obra de Dios. La primera será intentar infiltrar elementos foráneos dentro del cuerpo de Cristo, como ideas, estructuras de pensamiento humanistas, cosas sutiles, pero que son contrarias a la vida del reino, la vida que nos habita, que van a buscar permear nuestra mente para naturalizar el ministerio del Espíritu y terrenalizar el reino. O sea, infiltrar ideas ajenas, ideas de fuera, en el edificio. Convertir el reino que es celestial en algo terrenal, en algo natural. Por eso debemos ser renovados y transformados continuamente por el Espíritu Santo. Número 2, segunda estrategia, es intentar dividir el cuerpo de Cristo para así aniquilarlo. El espíritu del mundo buscará sembrar división en las iglesias, pleitos, celos, contiendas entre los hermanos a fin de mutilar el cuerpo. Por eso debemos ser solícitos en guardar la unidad del espíritu. O sea, muchas iglesias hoy se plantan en realidad por divisiones y no porque se gane gente. Lo ideal es ir a un lugar, ganar un grupo de gente, aunque sea pequeño, y plantas una iglesia. No es lo mismo dividir una iglesia, no sé, si eran 50 miembros, 25 y 25, ahora tengo 2 iglesias, estamos creciendo. No es así, las divisiones. Ahora, a veces hay divisiones entendibles, justificadas, hasta legítimas, pero también hay un espíritu de división. Y tú ves iglesias que se dividen y se dividen y se dividen y se pelean y se pelean y se pelean y se pelean. Eso es un ataque satánico para destruir la obra de Dios. Número 3. La tercera estrategia es anular las funciones de los miembros del cuerpo, es decir, anular el sacerdocio real de todos los creyentes. Una tercera estrategia de Satanás, anular el sacerdocio de todos los creyentes. Así convierte el reino en una religión, en un culto religioso. Y si todas estas estrategias fallan, tienes una iglesia que no se mezcló con el mundo, tienes una iglesia unida en el Espíritu, tienes una iglesia en que todos están funcionando, todos los miembros en su actividad propia, la última estrategia de Satanás es persecución. Perseguir y asesinar cristianos. Esta es la estrategia cuando todas las demás estrategias fallan. Esto podría pasar en nuestro país. No se ve que vaya a pasar ahora. Pero no significa que no pueda pasar. No significa que no pueda pasar. En muchos países del mundo, más de 50, la iglesia enfrenta persecución extrema o severa. O sea que a ti te pueden matar por ser cristiano, lisa y llanamente por ser cristiano. Más de 50 países, 360 millones de cristianos en el mundo enfrentan persecución extrema o severa. Es muchísimo, muchísimo, mucha gente. Entonces, ojo, esto podría pasar. Y si nos toca presenciar con nuestros ojos el fin de esta era, el fin de la era de la iglesia, los días previos a la gran tribulación probablemente veamos también persecución. Y en la gran tribulación aquellos que no sean arrebatados van a ser perseguidos en todo el mundo, no solo en Irán y en Corea del Norte. Pero no vamos a entrar en escatología más en detalle hoy. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, el Señor te está advirtiendo de antemano, y esto tómalo como una advertencia profética para ti. Si bien tal vez aquí en Chile es prácticamente imposible que alguien te asesine por tu fe. Prácticamente imposible, ¿verdad?
Pudiese ser que algún loco te dispare, pero en realidad es muy improbable, muy improbable. Pero eso no significa que no vamos a enfrentar persecución. O sea, dice la palabra, y lo voy a leer ahora, dice 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, si tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, vas a enfrentar persecución. Tal vez nadie te va a golpear. Estamos en un país con varias libertades. Aquí nadie te va a golpear. El otro día yo me subí al metro a predicar. Y es mucho más fácil predicar acá que en la India, porque acá no te pegan, acá no te matan, acá lo más te van a decir, cállate, pip, 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 pip. A lo más, ¿no es cierto? Un garabato, algo. Aquí nadie te va a golpear por predicar. Qué bueno que estamos en un país libre. Qué bueno. Ahora, aunque aquí no nos van a golpear, vamos a enfrentar persecución. Y en el versículo que leíamos en Mateo 5, habla de que nosotros vamos a enfrentar vituperio y vamos a enfrentar persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. O sea, la gente va a hablar mal de ti por ser cristiano. Tal vez te van a hacer el vacío. Tal vez no van a querer trabajar contigo, no van a querer hacer negocios contigo, te van a discriminar, te van a hacer el vacío. No importa. Porque si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a enfrentar persecución. El mundo nos va a odiar. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Ahora, preocúpate si el mundo te ama, porque el mundo ama a los suyos. Pero como nosotros no somos del mundo, por eso el mundo no nos conoce, sino que nos odia. Así que alégrate de que este mundo te odie. Significa que estás haciendo las cosas bien. Entonces hay distintos tipos de persecución. Apartarnos de la vida civil, difamarnos, hablar mal de nosotros, inventar calumnias. Tal vez en tu trabajo se burlan de ti porque eres el canuto. No importa, no importa. Jesús dijo esto en Lucas capítulo 12, versos 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, o sea, a Dios. O sea, no temas a los que matan el cuerpo, teme a Dios. A Dios hay que temer. No, el temor de Dios no es un miedo, sino que es un temor reverente. Es decir, yo no puedo desobedecer a Dios. Como decían los apóstoles, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces vamos a enfrentar persecución. Vamos a enfrentar persecución. Pero hay algo que debemos saber, y es que nosotros hemos vencido al mundo. Vamos a leer algunos versículos acá y luego vamos a ir cerrando. Juan 17, del 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Esto está orando Jesús. Yo les he dado tu palabra. ¿A quién? A nosotros. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Primera de Juan 4:5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, acá hay una dicotomía, hay una separación. O somos de Dios o somos del mundo. Si somos de Dios, el mundo nos va a aborrecer. Si somos del mundo, el mundo nos va a amar. O sea, acá te está diciendo, o estás o no estás, o estás en uno o estás en el otro. Hay dos fuentes, el mundo y Dios. No hay más. Esto es un asunto de naturaleza, de fuente, de origen. No tiene que ver con lo externo, no tiene que ver necesariamente con cómo te vistes, es con lo interno. ¿Cuál es la simiente de lo que yo estoy haciendo? ¿En qué yo me estoy moviendo? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy construyendo mi vida? ¿Cómo estoy conduciéndome? ¿Cuál es la simiente? ¿Es el mundo o es Dios? Ahí radica el asunto del mundo. El problema de Adán y Eva fue un problema de naturaleza. Dios no mira las obras, sino la fuente, el origen. Dios no mira el árbol, el fruto del árbol, sino la semilla del árbol. Para Dios solo hay dos fuentes, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. No hay más, dos árboles. El árbol de la vida es Cristo, ¿verdad? El árbol del conocimiento es el pecado y la vida adámica. Para Dios solo hay dos hombres,
Habían dos árboles, también hay dos hombres, Adán y Cristo. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Para Dios solo hay dos simientes, la simiente del pecado y la simiente de Dios. No hay más. Lo que yo estoy haciendo manifiesta una de las dos simientes. Para Dios solo hay dos naturalezas, la carne y el espíritu. Y para Dios solo hay dos ámbitos, el mundo y el reino. No hay más. No hay más. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. El Señor venció al mundo. Y esa victoria hoy nos pertenece a nosotros, porque Cristo venció al mundo en la cruz. Él murió, resucitó, se impartió en nosotros como vida, y hoy tenemos esa vida que venció al mundo. La vida vencedora nos habita. Por eso dice Primera de Juan, capítulo 5. Es bien interesante cómo Juan traza el tema del mundo. Puedes ahí tú estudiar todos los escritos de Juan, cómo se traza este tema. Primera de Juan 5, del 4 al 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tremendo. Ahí estás tú y yo, los que hemos nacido de Dios, hemos vencido al mundo. ¿Por qué? Porque portamos su vida vencedora. Ya lo hemos vencido por adelantado. La victoria está ganada. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna, la vida vencedora, la vida Zoe de Dios que habita en ti. Esa vida vencedora activa en ti el poder de esta victoria que Cristo ya obtuvo en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a dejar hasta acá. Hay algunas cositas allí que no las vimos en la conclusión, pero tú lo puedes ahí después revisar en el libro. Ahí complemento un poco esta idea, pero cubrimos todas las ideas principales. El resto ahí lo vamos a dejar de tarea. Y quiero que oremos para terminar, que es bastante denso estos tópicos que estamos tratando. Lo sé, así que me parece que si lo hacemos un poquito más corto, quizás ayuda a que lo retengamos mejor. Amén. Oremos. Padre, gracias porque tú nos llamaste a tu reino y gloria. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste para ser tus hijos, para expresar a Cristo, para expresar lo eterno, para expresar la simiente de Cristo, para expresar el reino, para expresar el árbol de la vida que eres tú, Señor. Y hoy, Señor, nos decidimos a desmoldarnos del mundo, a desmoldarnos de la era que nos tocó vivir, Señor, a soltar en nuestra mente toda estructura de pensamiento en cual el mundo forjó en nosotros y nos amoldó a sus ideales, nos acomodó a su cosmovisión. Hoy renunciamos a la mente del mundo. Señor, muéstranos qué cosas en nuestra manera de pensar, de vivir, de ver las cosas han sido permeadas por el sistema. Muéstranos qué cosas, Señor, tal vez no las vemos hoy, pero tú nos vas a mostrar que son una impronta de este sistema. Señor, hoy nos sacudimos del sistema, nos sacudimos aún del polvo de nuestros pies para tener un caminar celestial en medio de un mundo corrupto. Señor, nos determinamos a resplandecer como luminares en medio de una generación perversa, a resplandecer como luminares en medio de una generación perversa. Señor, queremos ser esas luces que alumbran, que dan testimonio del evangelio eterno en medio de un mundo en que todo es temporal, que todo es perecedero, que todo es de aquí, es de abajo. Nosotros manifestaremos lo de arriba, lo celestial, la simiente increada de tu vida que ha sido impartida en nosotros. Señor, hoy nos rebelamos contra ser cristianos mundanos, contra ser cristianos cuya mente esté permeada por el sistema. Queremos ser cristianos radicales, cristianos violentos. Señor, hoy renunciamos al espíritu de la Odisea, renunciamos a la tibieza reinante
constante en nuestros días. Queremos ser gente que arda en el fuego de tu Espíritu Santo a fin de manifestarte a ti en esta tierra y cumplir tu propósito eterno, Señor. Despierta nuestros espíritus, Señor, para vivir para lo eterno. Que podamos decir como el apóstol Pablo: si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Señor, que podamos buscar primeramente tu reino y tu justicia, sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura, Señor, porque tú te ocupas de nosotros, que todo está incluido en tu reino, no tenemos nada de qué preocuparnos, pero que en este tiempo tú nos estás demandando a buscar primeramente el reino, el reino, el reino, el reino. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, rebasete, rebaquete, rebasoto, rebraqueterea. Oh, rebrequete, remana, rabacatarray. Se rompen estructuras de pensamiento, se rompen muros en la mente que estaban allí enquistados. Oh, requete, rebracoto, robo, se crea. Y requete, rea, sote, rea, briaquei. Viene un fuego, un fuego, un fuego para arder por él, arder por él, arder por él. Una incomodidad del espíritu dentro del corazón que nos va a decir: no, ya no puedes seguir dedicando tiempo a esto. Ya no puedes seguir siendo guiado por esto. Esto ya no va a seguir siendo tu prioridad, porque ahora el reino va a ser primero. El reino va a ser primero. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, rebase, quererebaso. Nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos delante de ti, Señor. Oh, rebaqueterebaso. Nos arrepentimos. Nos humillamos delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de ti, reconocemos que hemos sido tibios, que hemos sido mundanos, que no hemos dado la medida que tú esperas, que no hemos caminado, Señor, en la medida de gloria que esta vida que portamos nos permite vivir. Si nos rendimos al sentir y al fluir de esa vida, queremos manifestarte en plenitud, Señor. Queremos ser llevados a la cruz para que tú seas el que se manifieste en nosotros. Queremos morir cada día más a nosotros mismos para expresar tu vida. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Tú nos notificas en el Espíritu. Tú nos muestras, Señor, a cada uno en lo personal, en lo íntimo. Porque tú amas la verdad en lo íntimo. Tú nos muestras qué cosas deben ser rectificadas. Cada uno de nosotros, Señor, en lo íntimo. Tú nos muestras, tú nos das discernimiento en este tiempo, Señor. Discernimiento para discernir todo lo que el enemigo quiso implantar. Para discernir esa simiente satánica, adámica. Que podamos manifestar tu simiente, Señor. Tu simiente. Queremos vivir para lo eterno, Señor. Queremos cumplir el propósito por el cual nos enviaste a esta tierra. La asignación que tú le diste a cada uno de nosotros, única, diferente. Oh, rebashe, carabaso. Oh, rebaquete, rebaso, crobro, carabashea. Y riquete, rebraquete, remanere, rebaso, robaseya. Y briquete, remanea, sobaquea, sobreque. Emashe, carababababashe, caramba. Oh, remacre, brazo, corobashe, quererebaso. Oh, rebraquete, torobas. Iria ketere masheya krebranaya se. Iria keya se. Yo rebaqueya kerereya so.
Irikeya sobakeyas. Despierta nuestro espíritu, despierta nuestro espíritu. Oh, rebashe. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Oh, Rabashe. Rabashe Yakeya Rabas. Tú nos estás notificando, Señor. Rabashe Karamas. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Rabashe